Muy buenos días, bueno, querido público, estamos el día de hoy miércoles con el programa Sanemos el Mundo y aquí estamos pues Rosa María, ¿no? Para iniciar este nuevo día con una bonita entrevista y un tema muy interesante que ya nos presentarás. Mi nombre es Liliana Gutiérrez y aquí estamos con Rosa María. Buenos días a todos, un nuevo programa. Pues bueno, como dices, hoy el tema es el origen de la cultura mapuche, de la sociedad mapuche, y un poco, bueno, que podamos acercarnos un poquito más a qué esencia tiene este pueblo. Y entonces para ello pues tenemos aquí nuestro amigo Ronnie Leiva, que bueno, él es mapuche, él nació en Temuco, Chile, y lo que le vamos a pedir es que haga su propia presentación, pero en su propio idioma, que es mapudungun. ¿Es así? Entonces le pasamos el micrófono a Ronnie para que nos lo explique y luego nos traducirá. Gracias. Mayungue, Rosa María, Mari con Eimun, Puche, Fachantu, Fachi, programa de radio, Ndum, Chin. Kudam Muli Mungmel Ane Kinyeta Chaliunta Fei Kalfuani Len Muche Mucha Muche Mucha Mo Vichin Chin Puma Punchinyen Nita Kimun Kamachimun Tayin Fiyetunyunka Akunyun Rupachi Fikimapumeo Eluen Tayin Lungun, hay Huaychanca, Finichi Maricón, Apuen, Cati programa de radio medio centro. Bueno, muchas gracias, Ronnie. Entonces ahora nos puedes hacer la presentación en español para que. Pero fíjense, bueno, solamente un detalle. Tiene algún parecido a lo que es la lengua quechua, precisamente, de acá, de estas tierras. Y bueno, antes de iniciar un poquito más, ¿no? En la época de que los mapuches en verdad tenían todo su territorio, había toda la parte norte, formaba parte también de lo que era el Tahuantinsuyo, que eran los 4 suyos. Entonces, hay ahí un origen también que está relacionado, ¿no? También con estas tierras andinas y en verdad con el origen de todas las culturas indígenas de América del Norte y América del Sur. Entonces ahora pues te pediríamos, Ronnie, que nos explicaras de nuevo todo lo que es la presentación y un poquito así ahora en la lengua española. Gracias. Gracias. Primero saludarlo a todos los que están escuchando el programa. Pero también recordar la espiritualidad nuestra, el espíritu de la fecundidad universal que llaman los sabios, porque nosotros, bueno, es lo que decía, nosotros los mapuches estamos en diferentes lugares, estamos entregando nuestro mensaje, nuestras cosas y también nuestra lucha que tenemos hoy día. Y por eso un gran saludo, muchas gracias. Bueno, quiero contar, sí, antes de continuar, tú sabes que a la hora que estaba hablando Ronnie, me pasó algo que seguro que mucha gente también le está sucediendo, que es cuando tú escuchas una canción en un idioma que no lo entiendes. Y más que entender las palabras, es sentirlas. Y eso es lo que yo he sentido, o sea, a pesar de que el idioma, primera vez que escucho el idioma que tiene un nombre, claro, ¿no? Sin embargo sentían las palabras que era algo bonito, que era algo que nos estaba diciendo motivador, ¿no? Y creo que es eso, porque la escritura es eso, es motivadora, ¿no? Y seguro que mucha gente ha sentido eso, o sea, de repente en la frecuencia de la voz, del mismo idioma, no sea el idioma que fuera, pero se siente, o sea, el idioma más que entenderlo, creo que sentirlo, ¿no? Y como dices, hay unas palabras que son muy parecidas o las mismas en el pecho, en el idioma pecho. Sí, es cierto. Y además, pues,
además avanzando. Sí, es como que está dicho desde el corazón, pues, ¿no? Eso es lo que también hemos sentido. Entonces, bueno, pues sí, aquí Ronnie también pues es representante de toda la cultura mapuche y tiene pues también su misión para su grupo. Entonces, explícanos primero cuál es la misión que te dieron y luego hablaremos un poquito más de tu origen, de dónde viene el mapuche con la y todo eso. Muy bien. Bueno, primero que todo yo ya saludé, así que estoy muy agradecido de estar acá, de tener la oportunidad y espero que las personas que nos estén escuchando también, bueno, les interese esto, les guste. Y una cosita así como introductoria que también quería decir, que nosotros como mapuches somos un pueblo originario. Entonces, y como decías tú, contemporáneos con el mundo inca, ¿no? O sea, hubo incluso una situación de encuentro ahí con el mundo inca y todavía existimos, a diferencia del mundo inca, que he escuchado que por ahí también hay algunos descendientes de los incas, pero nosotros seguimos existiendo como un pueblo, incluso hoy día, recientemente, hay gente de nuestra sociedad que estima que nosotros tenemos que considerarnos una nación. ¿Ya? Ahora, yo justamente, y le agradezco la pregunta, cuando este espacio se generó un poco entre conocernos y eso, y porque a mí me entregaron yo pertenezco a una organización que está compuesta por autoridades ancestrales, ya, que se llama Lonco, que se llama Ñempín, que se llama Huarqué, ya, que son como el presidente, el filósofo y el consejero, por el término simple, de este tipo de autoridades, y también por supuesto su mujer, que son parte sustancial de lo que se hace. Ellos mismos lo señalan, pueden llamarse lonco, lo que sea, pero el lonco, por ejemplo, si no tuviera su mujer que lo apoya, no es nada, ¿ya? Entonces eso también quiero dejar claro. Y bueno, participar en nuestra organización ya hace unos 5 o 6 años. Bueno, yo me vine para acá, ellos lamentaron mucho mi partida y pero me dijeron, mira, ya que voy a estar por allá, aprovecha cualquier instancia que tú tengas para poder difundir nosotros lo que estamos haciendo. Ya, eso es lo que yo quería también comentar al principio para un poco explicar por qué estamos acá y por qué estamos hablando de estas cosas. Por eso sí, o sea, es decir que te dieron el encargo de que difundieras todo lo que el pueblo mapuche está haciendo para realmente poder recuperar su espacio, porque en verdad su sistema social y lo han ido manteniendo bastante, pero ahora falta acabar de concretar muchas cosas, ¿no? Entonces ese era el mensaje, y que además pues bueno, es un espacio público que es un buen lugar como para poder difundir, ¿no? Y como está aquí, pues también vamos a aprovechar para que nos explique un poquito más qué es esto de ser mapuche, qué es ser mapuche. Bueno, nosotros vamos a conversar bastante acá sobre cultura y sobre espiritualidad, ese es el tema. Ahora, yo les comentaba cuando nos reunimos para preparar el espacio, de que para nosotros los mapuches, en realidad todo es como espiritualidad, y por lo tanto hoy día tenemos un conflicto con el Estado chileno y con el Estado argentino a raíz de que están ocupando las tierras, de que había un proceso de ocupación militar del territorio y de que sobre eso hoy día están atentando contra nuestro espacio sagrado, que particularmente uno dice los espacios sagrados cuando se refiere a ciertos ríos, ciertas quebradas, ciertas cascadas, o los cerros, o las montañas, o algunos bosques, ¿ya? Porque nosotros tenemos una visión de que en los espacios que uno habita, la acumulación de vida de los seres vivos tiene una manifestación del espíritu, ¿ya? Es un tema que es parte de nuestra forma de ver la realidad, nuestra filosofía, nuestra visión del mundo. Pero como decía, hoy día vamos a hablar mucho más de cultura y de espiritualidad, entonces acercándonos a eso, me preguntabas qué es el mapuche.
Bueno, sí, entendíamos que la sociedad, la economía, la cultura, todo rige o todo funciona en base a la espiritualidad. O sea, no es que nos dejamos, estamos del lado del ser humano, de lo que vivimos. O sea, todo gira en torno a la espiritualidad, ¿no? Claro, de hecho es lo que, bueno, que ahora seguirá, pero es lo que conversamos, ¿no? Porque no se puede hablar solamente de espiritualidad en el mundo mapuche, porque el mundo mapuche es todo, la espiritualidad es todo, como nos está diciendo Ronnie. Entonces, es el conjunto, es la unión, es el grupo, ¿no? Entonces, sí, sigue explicándonos qué es el mapuche. Bueno, y cuando tú me aproximabas esa pregunta antes de comenzar, yo te decía que mi respuesta debe ser, obligatoriamente, que ser mapuche vivía en muchas cosas, porque en realidad a mí y mi forma de ser y de pensar y de involucrarme con mi identidad tiene que ver con la espiritualidad desde el principio, y con el tema de los quinches, que son los sabios, y de los loncos, que son las autoridades, ya por una cosa, digamos, mi posición personal y mi situación personal también. Pero hay otras personas, por ejemplo, yo no nací ni me crié en el campo, he estado mucho en el campo, en los espacios de ceremonia, que son relativas de Yetún y todo eso, digamos, en ese sentido como que me formé en eso desde pequeño, pero no he vivido ahí, ¿ya? Así como hay gente como yo que no he vivido ahí, hay gente que sí ha vivido ahí. Y además tenemos una historia de algo así, 120 años, en donde nosotros vivimos una situación de colonización. Entonces ha llegado la religión, ha llegado la política, ha llegado, no sé, por el modernismo, llamémosle, la educación. Curioso que lo planteen en esos términos, ha llegado la educación como algo con una complejidad, o incluso puede ser negativo, pero claro, porque resulta que hay una situación de colonización. Entonces tenemos mapuche que, por ejemplo, hoy día se plantean como empresarios mapuche, ¿entiendes? Grandes empresarios mapuche, en el sentido, digamos, capitalista, probablemente tal. O tenemos mapuches que se plantean como una asamblea mapuche de izquierda y pertenecen a un partido comunista. Como tenemos mapuches que son loncos y que son de su comunidad y que son los que lideran la ceremonia, por hacerte una... ¿ya? Entonces creo que en los jóvenes está como hoy día la cosa de determinar cuál él considera su visión, que es la que más se aproxima o que más le aporta, o a lo mejor todas le aportan, pero como también no perder esta, como digamos, hay mucho que no le gusta hablar de la esencia, pero yo realmente creo que en nuestro caso nosotros tenemos una cierta esencia que tiene que ver con nuestra espiritualidad. Entonces, como el joven si tiene un interés en seguir desarrollando su cultura, ¿ya? Y como parte de su pueblo y de su sociedad, se aproxima a distintos tipos de personas de acuerdo con su interés. Que a veces es por comodidad también, ¿no? También se puede caer en comunidad, pues al medio determinado aspecto, espacio. Te voy a interrumpir un poquito para aprovechar de señalar algo que tiene que ver con eso justamente, y es que, por ejemplo, yo de la organización que participo, que no es la única, en realidad yo digo organización, pero por ejemplo mi familia también para mí es una organización mapuche, para que se entienda, o sea, nosotros somos un pueblo, ¿ya? Y efectivamente esta organización de la que yo hablo no es como que yo hubiera contado una ONG, por ejemplo, sino que es gente que hace sus situaciones como sociedad mapuche, su rogatillo, su villatú, son loncos, son autoridades ancestrales, y ellos además tienen una estructura organizacional ancestral mapuche. ¿Ya? Eso para que se quede bien clarito. Sí. Y lo otro, el tema que dices tú de la comodidad, porque don Augusto Nahualpan, que es el lonco que, digamos, uno de los principales del consejo, él suele decir que ser mapuche es muy difícil hoy día, ¿ya? Es muy difícil ser mapuche. Entonces, creo que uno cuando tiene conciencia de que eso es así, ¿ya? Por toda la dificultad, por ejemplo, incluso de hablar la lengua, porque si tú te quieres comunicar tienes que hablar en castellano, como por obligación casi, para poder ser intercultural. Y eso también significa de que tú pierdes tu práctica de, bueno, para los que son su lengua madre mapungún, es un esfuerzo enorme, y para los que no lo saben hablar no tenemos la oportunidad de aprenderlo, entonces es difícil, o de practicarlo. Entonces ahí está lo que dices tú, la comodidad. En mi caso, hermano, no,
yo no creo que, o sea, mi situación personal, no, yo no busco la comodidad en esto. O sea, claro, por el esfuerzo que tuviste siendo tan joven y dominas bien el idioma, o sea, lo lograste aprender de repente por, ¿no?, la soledad, sí, o sea, no claro, como tú. o sea, de lo que Que estás no conversando, también yo lo que siento, ¿no? En verdad, ser mapuche es ser dentro en cualquier situación. Es decir, no importa en dónde estés, si soy un empresario o si soy simplemente una persona que está en el campo viviendo, arando su tierra, haciendo sus ceremonias, porque las ceremonias, todo eso está dentro, lo llevan dentro y de alguna manera es como es llevar esa esencia allá donde vayan. Entiendo que eso es lo que me estás diciendo. Difícil es mantener la lengua, pero claro, tienes que, pero dentro de la misma casa, del hogar, yo tengo entendido que se sigue manteniendo esa lengua, que se siguen manteniendo las costumbres del lugar donde cada uno está, ¿no? Entonces, ahora yo te quería preguntar, ¿cuál es el origen mapuche, tu origen mapuche? ¿De dónde te viene? ¿Y cómo te lo han transmitido? Ya, pues, esto, como yo decía hace un momento, yo pertenezco a una familia de origen mapuche por el lado de mi madre. En este momento hay muchos mapuches que son champurrias, que quiere decir mestizo, ¿ya? Y hace muchos años que son así, porque resulta que desde que llegaron los españoles ha habido intercambio, digamos, de personas, en el sentido de que ha habido una vinculación entre la gente, ¿ya? Y justamente eso a mí me permite decir que nosotros más bien no es una cosa solamente como de tener una sangre o un ADN o una identificación, sino que más bien aquí hay una cosa de una estructura social, ¿ya? Y que tiene que ver en este momento fundamentalmente con lo que se llama el Neyatún, o que significa rogativa, en términos simples, o Camaricún, que es más o menos lo mismo, pero quiere decir como reunir 10 fuerzas, ¿ya? Que se hace en la zona del interior del territorio ancestral mapuche, que hoy día es Chile o Argentina, ¿ya? Y que por lo tanto es como una especie de organización, por ejemplo, ¿ya? Así como existe el Estado que en cierta hora, por las guerras que tuvo con los otros, puso de aquí para allá, esto es territorio chileno, argentino, y aquí hay un presidente, y se inventaron esas cosas. Los mapuches antiguamente también inventaron esas cosas, ¿ya? Y por lo tanto nosotros tenemos gente que cumple cargos y en la estructura, y las familias se adscriben a eso participando de la estructura cuando se hace la ceremonia. Entonces, en mi caso, yo, y por una cosa también de afinidad con mi familia materna, una cosa, uno tiene una familia bonita y la valora, y por otro lado tiene una familia que también es bonita, pero que no la valora tanto, o algo así, por una cosa de afinidad, ¿no? Entonces, porque hay una cosa de quererse la familia, o sea, hay un cultivo. Hay un cultivo de la familia. Con el trato, con la relación, claro. Cómo se relacionan contigo, cómo te van diciendo, o sea, cómo te van transmitiendo esos principios. Exacto, y eso es lo que me pasó a mí. O sea, viene a ser como una cultura de permanencia, ¿no? O sea, permaneces dentro de tu sangre. Cómo se transmite, o sea. Claro. Y por ejemplo, yo, así, siendo súper sincero, yo más o menos como a los 18 años, tomo conciencia de que yo soy mapuche. Y de que todas esas cosas que me habían mostrado mi mamá, de la organización, de la ciudad, del tema del campo, que ya todo el mundo, vecinos, todo eso, era ser mapuche, porque en Chile, hasta cierto punto, el tema, uno le enseñan en la secundaria que dicen, los mapuches existieron. Desaparecieron. Claro. No es así, claro. Ya. Entonces, y ahí es como que uno ni siquiera sabe de la existencia de eso, ¿ya? Y entonces, es por mi familia materna que yo... Y que la forma que como te lo transmitió tu mamá fue mostrándote los lugares.
Exacto, llevándote sí. a donde se hacían las reuniones, Claro. llevándote, bueno, que vieras y que percibieras los señores que estaban ahí, te decían cosas, estabas con ellos, Claro, tú podías vivir eso. No es que realmente tu mamá te dijera esto, no, sino que Y es una motivación personal. de alguna, exacto, ese cariño, ese amor, todo ese cuidado que tú recibías, era como te iban, es como, bueno, como también los ancestros han ido transmitiendo toda la sabiduría, en toda la historia, ¿no? A través de la vivencia y a través de que el mismo niño vaya absorbiendo, vaya recibiendo, vaya pudiendo aquí y allá, y luego a los 18 años se da cuenta de que es mapuche. ¿Pero por qué? Porque ya lo ha ido integrando desde chiquito. O sea, que su mamá le hacía partícipe de todos los actos, de todas las situaciones que se daban en esa sociedad. Vamos a ir a un corte y regresamos con el tema tan interesante acerca de esta cultura mapuche y con Ronnie como invitado. Ya regresamos. Bueno. Tierra del Fuego, tengo que ir a visitar Tierra del Fuego. Bueno, regresamos nuevamente en el programa Sanemos el Mundo. Bueno, regresamos nuevamente, amigos, con el programa Sanemos el Mundo, y aquí con nuestro invitado Ronnie estamos tocando el tema del origen de la cultura mapuche. Pero antes de continuar con la explicación que nos va a dar Ronnie acerca de la bandera que tenemos acá, quiero enviar unos saludos a una sobrina que me acaba de recordar y dice, por ahí nos debe estar viendo, es Fabiola Cisneros, y ella vive en la ciudad de Valparaíso, ¿sí? Ella vive allá y me envió un saludo de aquí. Bueno, pues Ronnie, acá tenemos la bandera con unos elementos, colores, signos, símbolos, y uno de ellos, sí, de verdad, Rosa María, me hace recordar a la chacana, ¿no? La del Tahuantinsuyo, como dices tú, la frutería nomás el céntrico. Pero Ronnie, a ver, explícanos por favor qué significan los colores, ¿no? Ya pues, eso. Bien, esto, mira, yo les comentaba de que esta es una bandera no antigua, sino bien reciente, como del año 92. Un grupo de organizaciones se reúnen y dicen, mira, nosotros estamos reivindicando que somos un pueblo, una nación, tenemos que tener una bandera o un símbolo que nos identifique, ya. Entonces, no sé bien cómo fue el proceso, pero entiendo que fue algo así como que se recogieron muchas opiniones, hasta que al final quedó esto. Ya, entonces, pero igual en esta bandera quedaron varios elementos como de la visión mapuche, como la filosofía, si se quiere, o la cosmovisión, si se quiere. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto que ustedes mencionan me llama tanto la atención. Lo que pasa es que antiguamente o tradicionalmente los loncos, que significa cabeza, que son como las autoridades de la familia, ¿no? Ellos, su identificación era una manta, un poncho, ¿ya? De lana tejido con un bordado que se llaman ñimín, que son los mismos que están en esto, ¿ya? Que son como figuras así. Sí, sería como un cinto. A ver, ¿podemos acercar un poquito más? El para que ñimín se pueda ver. es el símbolo. O sea, digo, imagínate tú un poncho pero que tiene unos dibujos así. Ajá. Ya, Sí. esto se hace. Por ejemplo, aquí igual hay una chacana acá. Sí. ¿Te fijas? Ya. Ajá, sí. Entonces, esa que acá se conoce como chacana y yo no sé si tiene un nombre ya. Entonces, identifica como la autoridad mapuche. Ajá. Incluso yo me atrevería a decir que cada uno de estos es como que representa una comunidad tradicional o un lof. ¿Ya? Pero esas son cosas que todavía estamos en investigación, estamos por ver. ¿Ya? Entonces por eso pusieron esto. Y normalmente va en fondo negro. Ahora, estas tres franjas de colores, el rojo significa como el Nagmapu, que es la tierra de abajo, o Michemapu, también conocido como Michemapu. El Puyimapu, que vendría a ser como la realidad en la que vivimos nosotros, tangible, y esto es como la altura, el buen humano. Cielo. Por eso le han puesto los tres colores. Además, esto es como que representa el bosque, esto como que representa el cielo, claro, la belleza, ¿no? Y esto como que representa la sangre de nuestros antepasados que han dado su vida por defender nuestra nación,
cultural. Solamente un detallito, es que me parece tan bonito. O sea, fíjense, son 3 mundos también, igual que los 3 mundos de la cultura andina. O sea, porque también es bien interesante poder ver en qué se unen todas las culturas, ¿no? Está el mundo de abajo, el mundo de arriba, y el mundo del medio y el mundo de arriba. Mi pregunta también es ¿hay algún animal en concreto que esté asociado con cada uno de ellos? Yo sé que para los andinos es la serpiente, el puma y el cóndor, no, para nosotros no. Está bien. No. Es diferente, pero es aquello claro. Que me gusta. Sigue, por favor. Sí. Luego aquí al centro lo que hay son las, digamos, figuras convencionales que uno encuentra en un tambor que tenemos nosotros que se llama el cultrún, ¿ya? Y que es como el símbolo que usa la Machi, que es la autoridad espiritual, es como una analogía de que tiene como el mundo en la mano, una cosa así, ¿ya? Y tiene estos símbolos acá, que son cruces, me refiero a una línea, ¿no? Una línea que divide en 4 el espacio. Y lo que pasa es que esto, ya que ustedes han mencionado ya un par de veces que como la conversación es sobre los orígenes de los mapuches, y no hemos hablado mucho de los orígenes, ¿ya? Entonces los minutos que nos quedan. Quiero conectar esto con los orígenes, porque resulta que en nuestra visión, digamos, como sociedad, de cómo nos explicamos el origen del mapuche y de nuestra sociedad, es que al principio, por ejemplo, voy a pasar a la segunda historia, porque nosotros tenemos 4 historias, ¿ya? 4 eras, por decirlo. Pero la segunda era ocurrió a raíz de un diluvio, ¿ya? Porque según lo que dice la gente, había mucho desorden entre las personas y como que no estaban respetando mucho las leyes de la naturaleza, ¿ya? Y a todo esto mapuche significa gente, bueno, literalmente lo suelen traducir como gente de la tierra, pero mapu es un concepto mucho más amplio. Por ejemplo, aquí está el Michemapu, Puyimapu, Wenumapu, o sea, también mapu es como dimensiones de existencia. Así que es como lo que un poco decías tú hace un rato cuando hablamos de qué es el mapuche, como llevar esa esencia, esa espiritualidad en donde uno vaya, en el espacio que esté. Eso es un poco ser mapuche, y también se dice mapunche cuando la persona como que cultiva eso, ¿ya? Entonces, después de ese diluvio que estaba hablando, ¿ya? La gente, había unos cerros que se llaman tren, que crecen, ¿ya? Eso quiere decir tren. Pero también se le conoce a ese tren como serpiente tren, ¿ya? De la tierra, ¿ya? Yo cojo esto así como una serpiente, ¿ya? Y luego también hay una serpiente del agua que crece en ese diluvio, Kai, o para algunos Trai, pero lo conocemos como Kai, ¿ya? Entonces se inundó y la gente, bueno, huyó, entre ellos, dice el mito, ¿no? Que los tocaba el agua se transformaban en peces, cosas así, ¿ya? Y se salvaron unos pocos arriba de los cerros, y de arriba, y como el mito dice que arriba se salvaron 4 personas, ¿ya? Una anciana y un anciano, un joven y una joven, ¿ya? Entonces, esta división en 4 representa eso, una anciana y un anciano, un joven y una joven. Curiosamente la joven es una estrella aquí, pero yo les decía que esta bandera no es la bandera antigua, es una bandera nueva. Antiguamente, y todavía, pero el uso más masivo, era una bandera azul, ¿ya? Porque para nosotros los mapuches el azul es el color del espíritu, ¿ya? Con una estrella, pero no como esta, sino con una estrella de 8 puntas. De 8 puntas. De 8 puntas. Ya, ese es como el sol. Tradicionalmente para los mapuches este representa el sol, esta figura. Ajá. ¿Ya? Eso es Y la un luna, círculo la luna también, ¿no? así, claro. Entonces, al principio, cuando todo solamente era como energía, ¿sí? Hubo como una lucha entre las fuerzas más importantes del universo y salieron como dispersas, ¿ya? En el universo, que es una historia que yo tengo aquí en el libro, ¿ya? Sí. Si alguien me puede acercar el micrófono. Y aquí, por ejemplo, hay una imagen de eso, del universo, ¿ya? Y a ver acá. Entonces luego hay como de la lucha que hubo, ¿ya? Es como
una explosión, digamos, muy parecida al tema del Big Bang, si se quiere. Pero dice entonces de que el espíritu principal ya decidió poner a una estrella en la tierra donde vivíamos nosotros. Este es un libro que hizo una amiga, ¿ya? De allá del sur, una amiga mapuche, una hermana mapuche de Valdivia, y que tiene esas dos historias, la del diluvio y la anterior es la de la estrella, que en esa estrella se convierte en una mujer. Y ahora estoy hablando de los orígenes de los mapuches, ya que usted le gusta decir, estamos hablando de los orígenes de los mapuches. ¿Ya? Entonces esa mujer caminaba, ¿ya? Y por el lugar donde pasaba iban haciendo plantas, vegetación, animales. ¿Ya? Entonces después de los animales que se encontraron con la mujer se transformaron en personas. ¿Ya? Entonces una serpiente se transformó en una persona, una águila se transformó en una persona, y así, ¿ya? Un zorro se transformó en una persona. Entonces por eso tenemos mucha gente que se llama, por ejemplo, Cheuquifilo, que es como la serpiente, o Cheuquinera, o Maripil, distintas... O sea, teniendo en cuenta, o sea, como si fueran los linajes, tal vez. Y eso dicen, sobre todo ahí en la zona donde trabaja el Consejo del Pikungu y Mapu, que eso es lo que me dijeron, oye, mira, cuenta estas cosas, ellos tienen esa cosa muy cuidada, digamos, porque incluso entre ellos dicen ser descendientes directos de ese momento. Ya, eso es algo bien como, digamos, inmemorial. ¿Ya? Y no en todas partes se maneja de esa forma, ni se conoce esa historia, o sea, se conoce la historia, pero no se entiende como que ellos necesariamente sean así el linaje directo, pero en este caso sí. ¿Ya? Hay cosas así, y eso serían como los orígenes del mapuche. Los orígenes y también pues la explicación de la nueva bandera. ¿Cuánto tiempo dijiste que tiene la bandera? Es como del 92. Ustedes saben que el 92 se conmemoró, que hace 500 años llegó Colón y todo eso. Entonces fue como para el mundo indígena a nivel, digamos, del continente, fue como decir en realidad algo así como complejo, porque aquí hubo una invasión, hubo harto exterminio. Bueno, lo que conocemos en la historia, ¿no? Claro, entonces a raíz de eso la gente de Mapuche sacó la bandera. Bonita la explicación y con bastante sentido, ¿no? O sea, un abuelo, una abuela, joven y una joven. Sí. Y los colores. El cultrún representa al mundo de alguna manera, es la creación, el universo. El universo. Claro. Sí. Bueno, entonces ahora continuaremos con la pregunta donde nos responderás acerca de cómo manifiesta la cultura mapuche sus ceremonias, sus rituales, ¿no? O sea, de qué manera tú estando acá, lo decías esa tarde en café, que hacías tus rituales, o sea, donde esté el mapuche, continúa con su ritual, continúa con su gesto, o sea, pero más específicamente, ¿cuáles son los que realmente los que se utilizan? La cultura mapuche, son los rituales. Y los que aquí también, claro, se siguen haciendo. Bueno, gracias por la pregunta. Para mí es importante ligar esta pregunta con lo que le explicaba antes. Este tema de que nosotros primero creemos que hay un espíritu, ¿ya? Del universo, ¿ya? Y luego también consideramos que ese espíritu del universo tenemos como una especie de intermediadores, por decirlo así, que son estos cuatro, un anciano, joven y una joven, ¿ya? Entonces, pero también creemos que eso sucede con todos los seres, no solo con las personas, también con los animales, incluso con las piedras, por ejemplo. Y sobre todo cuando tú estás en un cerro, en un bosque, en una montaña. Entonces cuando tú entras a un sitio y quieres tener cierta como conexión espiritual, tú lo que puedes hacer es decir al espíritu del anciano, al espíritu de la anciana, al espíritu de la joven, al espíritu del joven, saludarlos. Ya, ustedes que son nuestros ancestros, ¿no? Antiguos, y son el espíritu, porque es como que ellos fueran el espíritu después de eso, ¿ya?
Entonces, por favor, pedirle para hacer o conseguir esto que nosotros queremos conseguir, o que nos permitan que al entrar a este espacio tengamos un buen pasar. Ya eso se hace mucho. Pero entonces cuando uno hace, por ejemplo, que se llama un yeyipun, que significa algo así como un acto de presencia, ¿ya? Empieza con eso. Empieza entonces... y tú, a ti te interesaba saber cuáles son los implementos. Sí, los instrumentos, entonces, o sea, los instrumentos, sí. Las rogativas, como dices, las oraciones, cómo se empieza una ceremonia, un poco todo lo que se pueda explicar, porque hay cosas que a veces no hay, o sea, son como cuestiones bien especiales. ¿Sabes lo que pasa? ¿no? Es que en general yo pienso que hay muchas cosas que se pueden explicar y se cuentan y se pueden contar, pero hay otras que no se pueden contar porque ni siquiera uno mismo las entiende. Sí, sí. Sí, claro. ¿Ya? Por ejemplo, este tema de las visiones, de los sueños con mensajes y con misiones y cosas así que yo les he contado, pucha, uno como que está ahí siempre en el juego entre creer o no creer, pues son cosas así, wow, que uno se impacta. Pero bueno, partiendo por lo sencillo, por lo concreto, lo objetivo, sí, eso es. Por ejemplo, cuando uno lo hace solo, idealmente hay una bebida que se prepara, que se llama mudai, ¿ya? Que, bueno, mudai significa bebida, ¿ya? Y que se hace, puede hacerse de maíz, o de quinoa, o de trigo. Yo de momento lo hago de quinoa porque es más fácil de conseguir. Y tú lo haces de un día para otro, o de 2 días antes, ¿ya? Para utilizarlo normalmente en la mañana cuando sale el sol. Y que se muele, si tú tienes una máquina de moler, cualquiera, puede ser eléctrica o manual, y lo muele y lo echas a sancochar o a hervir durante cierto tiempo. Le puedes echar un poquito de manzana, si quieres le echas un poquito de levadura para que fermente, porque la idea es que ese par de días es que fermente, ¿ya? Pero si tú le echas alta azúcar o un azúcar normal, también fermenta, ¿ya? En 2 días. Entonces queda como una especie, lo que se parece al masato acá, en la selva, ¿no? Con yuca. Y entonces eso es como que se considera bien espiritual para el mapuche, como parte fundamental de la ceremonia. Y tú vas a un sitio donde hay por ejemplo, yo recién acabo de identificar un sitio ahí donde vivo, aquí en Lima, que hay como un parquecito con altos árboles, y está justo frente al mar. Entonces tú coges una ramita de un árbol, le pides permiso al árbol, como yo explicaba, y con la ramita empiezas a decir, a saludar a esto. ¿Ya? Puede ser en tu lengua, la que sea, en inglés incluso, y también después, entonces, es como si, yo lo he visto que es como una especie de, para mí, como una meditación, porque primero me pongo en blanco, trato de olvidarme de todo, ¿ya? Y después comienzo con las cosas más importantes del universo, que viene siendo el espíritu, el Merengue, que se llaman los 4 fuerzas, ¿ya? Y después empezaron con las fuerzas de la naturaleza, el viento, el mar, la estrella, la luna, el sol, la tierra, y después con los animales, y también con la gente, ¿me entiendes? Y es como uno empezar a ordenar su mundo, por decirlo. Eso es lo que hago yo, o normalmente he visto que se hace en la rogativa mapuche. Y después, porque normalmente el mapuche dice que para que las cosas hagan se tienen que hacer 2 veces, ¿ya? Siempre. O sea, yo tengo que ir segunda vez para acá. Ya. Y la cosa es que... La cosa es que claro, mínimo, la cosa es que la segunda parte uno como que pide. Incluso me decía el lonco de Amelpan, me decía, exige, porque resulta que nosotros mapuches no tenemos una visión de que hay un ser superior, bondadoso, no, nosotros tenemos una visión de que todos los seres tienen una misma forma de existir en el mundo y como que tiene que haber una suerte de equilibrio. Entonces, si es que ahí hay algunos espíritus que nos conocen, que nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, ¿ya? Y que ellos pueden ayudarnos, entonces ellos también tienen que hacer por obligación de su parte la ayuda que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, la rogativa, que es una forma de pagarle a ellos, ¿ya? Espiritualmente. Entonces ellos por obligación tienen que ayudar. La rogativa es como un canto, como un rezo. ¿Cómo es? Fíjate que es como los dos, porque resulta que a la medida que tú rezas, culturalmente la lírica del asunto es bien rítmica.
Entonces, y tienen tonalidades que van cambiando, pero depende de las palabras, y en realidad depende de uno. A mí me han salido ya varias cosas solas, como que uno practica su lengua y ya. Y luego, siguiendo con esta cosa, por ejemplo, súper importante, se llama ratilonco, que quiere decir que amarra la cabeza. Igual la vestimenta de uno, por ejemplo, yo tengo, pero lo usaba una vez no, pero yo tengo lo que se llama la chiripa, ya que es pantalón mapuche, con tarihue, que es para amarrarse la cintura, que también usan las mujeres, tienen su forma de vestimenta las mujeres, sus joyas de plata, que lo usan mucho porque es protección. Esas cosas se tienen que usar para cuando uno hace una ceremonia, porque es como nuestra vestimenta formal, digamos, ¿ya? Y luego, eso yo estaba hablando individual, pero normalmente también todo esto se hace de forma colectiva, o sea, en cada 4 años, donde yo vengo, se hace una ceremonia en donde se reúnen cerca de 200 personas y esto, hay caballos, se hace unas ramadas así, y esto, entonces hay una persona que es machi, y un lonco al medio, en el rewe, que es como el sitio ceremonial que representa esto, ¿ya? Es un conjunto de ramas, de árboles que se ponen al medio y se hacen bailes, o sea, una serie de cuestiones, se comparte mucho la comida, las conversaciones, el mate como los argentinos, ¿ya? Y eso es mapuche casi parte, o sea, el mate es mapuche, no es argentino, como los peruanos dicen el pico es peruano, el chileno nosotros tenemos que decir el mate es mapuche, no es argentino, una cosa así, ¿ya? Porque los mapuches en todas partes usamos el mate, y bueno, ese tipo de cosas, Rosa María, tal así. Bien. Bueno, y faltaría una preguntita, no sé si vamos a tener un poquito de tiempo. Jonita nos está diciendo que nos quedan 2 minutitos. Bueno, sería Dos largos porque... minutos, 2 largos minutos. Unos largos minutitos, ¿no? Unos largos minutos. Sí. Porque sería también, porque hemos hablado, bueno, claro, hay tanto que hablar, si realmente, seguramente vendrás otra vez. Viene una segunda vez. Para el tema de los movimientos sociales, que en estos momentos están haciendo así lo más sintéticamente que puedas. Lo sentimos, nos hubiera gustado poderlo dar más, pero bueno, hemos hablado de muchas cosas muy importantes. ¿Qué es lo que se está haciendo en estos momentos, los movimientos sociales, para poder recuperar todo lo que os corresponde como pueblo libre, como pueblo independiente, como pueblo con todo su sistema, ¿no? Cultural, social, etc.? Bueno, este es un tema que da para mucho, muy largo, sobre todo pensando en comentar la contingencia, pero por lo tanto no me voy a referir a eso. Y lo que sí puedo decir es que nosotros como sociedad, como yo contaba un poco, a partir del 92, hay varias cosas que se juntan, ¿no? En Chile, la vuelta a la democracia, entre comillas, el tema de los 500 años. También hay un proceso, yo creo que la gente del campo fue muy astuta en seguir manteniendo su cultura, su religiosidad en torno a lo que se llama, lo que comentaba yo, el Idatún, el Camaricú. Entonces eso, y más la gente que se fue a la ciudad, que se fue a estudiar en la universidad, a partir del año 90 adelante, empieza a haber como una especie de renacimiento, se podría decir. Incluso a partir de un poco antes, dicen algunos kimche, a partir del terremoto del año 60, que hubo un gran maremoto en la costa y ocurrieron muchas cosas, la gente mapuche como que despertó de renacer. Entonces, hay organizaciones, como decía, a nivel del campo. Hay gente en la ciudad común, ¿no?, que se dedica a hacer otras cosas. Entonces hay un movimiento desde el año 90 en adelante, digamos público, porque seguramente antes en la dictadura también había algo, y seguramente los mapuches igual ayudaron a acabar con la dictadura. Entonces, y en el año principio del 2000 ya también aparecen otras organizaciones un poquito más radicales, ¿ya?, en el sentido contra el capitalismo. Pero lo que yo quería mencionar como parte más importante que me llama mucho la atención es que, independiente de, porque uno tiene una preocupación, mira, no queremos que se pierda nuestra forma ancestral de ser mapuche, nuestra organización. Entonces parecía ser a principios del 2000 de que con la ley indígena que se metió,
en realidad la dirigencia y todo eso iba a ser como que se iban a apropiar del espacio de decisión. Pero eso se ha visto que no, que en realidad acá la dirigencia comenzaba a despertar también y apoyar a su autoridad ancestral en el territorio, ¿ya? Y entonces, por lo tanto, hoy día, 2013, ya tenemos más eso fortalecido y esperamos que siga fortaleciéndose. Bueno, o sea, sino que es para muchos y realmente hay que tal vez seguramente en otro momento. Entonces, pues yo creo que Liliana, vamos a decir, bueno, solamente que esta semana, el día viernes, de 6 a 9, en Avenida Benavides 1262, estoy haciendo otro taller de vínculos familiares. Solo por esta semana, va a ser el viernes en vez de sábado, y bueno, lo anunciamos pues para que las personas que estén interesadas puedan venir. De 6 a 9, Avenida Benavides 1262. Y así ya te paso la palabra, Liliana, para que acabar si acaso de decir esto y... por lo que nos ha traído para compartir, para mostrarnos que donde hay un mapuche en cualquier lugar del planeta seguirá viva la cultura, ¿no? Esta cultura mapuche, como acá en Perú también sigue viva nuestra cultura andina, ¿no? Y retomemos esa esencia, abramos la conciencia como lo hizo Ronnie a los 18 años o más joven tal vez, ¿no? Que estos jóvenes que están en todas partes del mundo, acá en Lima, en todas partes, siga viva esa cultura mapuche y cada uno reconoce su ancestro, ¿no? O sea, el valor que tiene el tener la cultura viva, la cultura original. Gracias, Ronnie, por los bonitos libros. Acá dice Mapu Ñuque. Mapu Ñuque, ¿no? Y ahí nos despedimos. Madre tierra. Madre tierra, Mapu Ñuque. Aprendemos entonces una palabra más. Dice Mapu Ñuque. Y nos despedimos. Gracias, Ronnie, gracias a ti. Gracias y hasta el próximo programa.